15 minutos para las 3 de la tarde en Andalucía capital y como les decía al comienzo del programa, la financiación es clave y también es clave estar al día de impuestos de financiación y estamos al comienzo del año y queríamos hoy en Andalucía capital hacer un repaso de cuáles son las principales claves de las novedades fiscales para este 2023 y ya lo han venido escuchando, estar al día de las novedades fiscales es importante para cualquier ciudadano. Ya hemos visto cómo hay cambios que afectan a la planificación fiscal si no se tienen en cuenta. De esto sabe mucho el experto fiscal que hoy nos acompaña en Andalucía capital. Es además el director del Departamento Tributario y de Fiscalidad de la firma de consultoría PwC PricewaterhouseCoopers en Andalucía, con sede en Málaga, en Andalucía Oriental, experto en asuntos relacionados también con las comprobaciones de Hacienda y los procedimientos tributarios. Joaquín López Avellaneda, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, Diego, muchas gracias, bien hallado. Oíamos antes con Garanti el caso de la financiación, pero si algo interesa al bolsillo del ciudadano es estar al día de qué pasa con los impuestos. Y esa es lo primero que te pregunto, ¿qué pasa en este 2023 con esas novedades? ¿Cuáles son o cuál es la principal que debemos tener en cuenta, ¿no? Son muchas las novedades que ha habido y que lo vamos a ver en la práctica y entran en vigor en 2023. Y yo iría por bloques, en función de a quién puede afectar. En el impuesto de la renta, que es un impuesto muy común, hay muchas novedades. Yo destacaría a los autónomos, a los profesionales, pues que van a ver la posibilidad de poder deducirse un poquito más de gastos en provisiones de difícil justificación, que se llama, que pasaría del 5% al 7%, por ejemplo. Y por otro lado, aquellos que tengan rentas de capital, que cobren dividendos, intereses, que vendan algún inmueble, algún activo y tengan una ganancia, pues van a ver que van a tributar a partir de 200.000 euros de un 27 o un 28%. Uh-huh. Esas son dos novedades importantes, pero por ir directamente al bolsillo del ciudadano, ya hemos visto cómo se pusieron en marcha a final de año medidas para amortiguar el impacto de la inflación. El gobierno central suprimía durante 6 meses el IVA del 4%, y por su parte la Junta de Andalucía ha deflactado también el 4,3%, los 3 primeros tramos del IRPF. ¿Qué utilidad va a tener? ¿Y qué balance hasta ahora de este corto tiempo, pero puedes hacer si es que te atreves a ello, ¿no? Bueno, con datos que se van publicando en cuanto al IVA, no parece que haya sido una medida muy fuerte en cuanto al impacto positivo que haya podido sufrir o en este caso beneficiarse el consumidor. Prácticamente no se ha percibido o no se está percibiendo. Y bueno, luego en cuanto a la deflactación del IRPF, es una medida positiva en la competencia que tiene la comunidad autónoma. Quizá en un proyecto más ambicioso se podría deflactar ese IRPF a nivel nacional, es decir, que una subida en el salario, por ejemplo, porque sube la inflación, suponga que recibo más dinero en el bolsillo, no que esa subida salarial conlleve una subida a su vez de impuestos que haga que no reciba tanto como yo esperaba, ¿no? Es decir, eso lo soluciona la deflactación. En el caso de Andalucía, deflactar, como dices, ha sido corregir la escala de gravamen del impuesto para eliminar ese impacto de la inflación. Exacto, estamos hablando de un 4,3%. Sí, ¿no? Eso lo que implica es que en esa escala, si a mí me suben el sueldo, por ejemplo, el ponerme en una escala superior, que en teoría llevaría aparejado una mayor tributación, un mayor porcentaje de impuestos, no se produce esa subida impositiva de impuestos, de tal manera que la subida del salario en la parte del tramo autonómico, que es lo que ha hecho Andalucía, no tenga un efecto negativo en aquella persona que recibe ese aumento salarial, pueda recibir más dinero líquido y se le retenga menos, por ejemplo, o pague menos impuesto de la renta en la parte autonómica. Uh-huh. Una pregunta que se puede estar haciendo el ciudadano, ya hemos visto cómo el tema fiscal está en el debate político. ¿Se paga menos en impuestos en Andalucía frente a otras comunidades autónomas o se va a pagar menos en este 2023? Se paga menos y se venía pagando menos porque recordemos que el sistema que tenemos hace que las comunidades autónomas en determinados impuestos puedan establecer beneficios fiscales y puedan establecer exenciones, ¿no? En Andalucía desde el año 2018 hubo un avance importante en el impuesto de sucesiones y donaciones, en herencias, por ejemplo, de padres a hijos y hacia abajo, o en las donaciones, ¿no? Eso hizo, y bajo nuestra experiencia lo notamos mucho, pues hubo un incremento de donaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, impuesto de transmisiones patrimoniales, también una bajada.
al 7%. También es un impuesto donde las comunidades autónomas pueden decidir, tienen competencias para la tributación. Y otra medida importante fue recientemente la bonificación del impuesto sobre el patrimonio, que se ha visto contrarrestada con la creación de un impuesto estatal temporal a las grandes fortunas. Pero lo que dependió de la comunidad autónoma en Andalucía, se trató de bonificar totalmente el pago del impuesto sobre el patrimonio. Sí, porque con respecto a ese impuesto, ese llamado impuesto de las grandes fortunas, que tiene ahí aspectos espinosos, conflictivos, ya hemos visto como de momento, al menos esto es lo último que hemos sabido, es que la región, Andalucía, va a esperar a que el Tribunal Constitucional decida, si lo hace, suspender el impuesto también llamado de solidaridad, es decir, que el gobierno andaluz va a esperar antes de adoptar nuevas medidas fiscales a tener un pronunciamiento. En su momento dijo la Junta de Andalucía que podría recurrir, pero ya vemos que las cosas están así por ahora, ¿no? Aquí, como hay otra comunidad autónoma, en Andalucía es tal y como comentas, y hay otra comunidad autónoma que se ha visto también afectada en este impuesto, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, que también recientemente ha anunciado que está estudiando la interposición de algún tipo de recurso, pensando que la creación de este impuesto presenta aspectos muy dudosos en cuanto a su constitucionalidad. Uh-huh. Hablamos en el caso de las empresas, de las pymes, de las medianas y de las grandes. Novedades fiscales para 2023. Joaquín, en el impuesto sobre sociedades, rebaja a algunas pymes. ¿Cuáles son las más destacadas que hay que tener en cuenta? Y también limitación de la compensación de pérdidas en grupos consolidados. Correcto, eso con un ejemplo lo vemos muy fácil. En las pymes se ha bajado el tipo general del impuesto de sociedades del 25% actual al 23%, siempre y cuando facturen menos de 1 millón de euros y también hagan actividad económica, tengan activos afectos a una actividad económica. Y hay una medida de la que se habla poco, pero que tiene un impacto importante en las empresas, sobre todo en aquellos grupos de empresas que hagan el régimen de consolidación fiscal, es decir, que haya varias empresas dentro del mismo grupo, unas ganan dinero, otras pierden. A día de hoy pueden poner en un mismo cálculo, en el mismo saco, los beneficios y las pérdidas. Lo que se ha hecho es que en 2023 se ha limitado la posibilidad de integrar esas pérdidas y de rebajar la factura fiscal en un 50%. Se podrán integrar un 50% de las pérdidas de ese grupo de consolidación fiscal. ¿Qué pasa con el otro 50%? Pues dice la norma que podrá recuperarse en 10 años. Es decir, esa medida va a impactar en el año y se va a aplicar en el ejercicio 2023, y de 2024 al 2033, 10 años, se podrá recuperar en 10 años el otro 50% que no se ha podido aprovechar de pérdida en los grupos fiscales. Esta medida es un adelanto de impuestos, de pago de impuestos para estos grupos de empresas acogidos a este régimen de consolidación fiscal, que el Ministerio estimaba que afectaría a unas 3.900 empresas, según datos del Ministerio. Pero a los que nos dedicamos a esto en el día a día llama la atención que no se le ha dado tanta importancia como a otras medidas, cuando es una medida que deben tener en cuenta los grupos de empresas, que en Andalucía, acogidos a este régimen de consolidación fiscal, no son pocos, ¿eh? Uh-huh. ¿Facilita o complica la vida administrativa de las empresas? Porque en eso también hay que pensar a la hora de dictar la ley, ¿no? Sí, puede complicar desde un punto de vista administrativo, porque supone llevar un control en el cálculo de los impuestos, de estos ajustes negativos y positivos que tienes que ir haciendo, o en este caso, controlar esa pérdida que no te has dado y que tendrás que darte en años siguientes, dice la norma, esté ya en un grupo o no fiscal. Uh-huh. Es decir, que puede plantear efectivamente una carga administrativa y algún que otro quebradero de cabeza fiscal. Uh-huh. Bueno, pues no están las cosas para poner muchas piedras en el camino sobre todo de esas micro y pymes, y en el caso de los autónomos también, que ahí sí hacías una referencia y es importante destacar el nuevo sistema de cotizaciones que ya ha entrado en marcha, ¿no? Sí, bueno, aquí desde el punto de vista fiscal va a haber una mejora un poquito en unos gastos que se pueden deducir, y desde el punto de vista de seguridad social, pues bueno, este nuevo cálculo que va a haber o que haya del sistema, dicen que más ajustado a una facturación real, pero que no deja de ser otro impuesto, ¿no? Las cotizaciones a la seguridad social. De hecho, hay ordenamientos jurídicos, creo que entre ellos el francés, que lo tratan como un impuesto más. Uh-huh. O sea, que sí que tiene, o va a tener, en este caso me temo que una sobrecarga impositiva en aquellos que se aventuren a hacer una
una actividad económica. Eso que apuntas es importante, por lo que los autónomos están siempre ahí, con qué gastos pueden meter, qué gastos no pueden meter. ¿Cuáles son las novedades al respecto? Bueno, las novedades nos vienen sobre todo por la experiencia que vamos teniendo en las comprobaciones que va haciendo la Administración Tributaria, porque ahí la ley es muy amplia, ¿no? Pues son gastos deducibles todos aquellos relacionados con la actividad económica. Ahora bien, el vehículo. Pues ¿tengo que tener más de un vehículo o no? Pues nos encontramos en nuestra experiencia que en el IVA, por ejemplo, hay una presunción en la ley que presume que el 50% del vehículo está afecto a una actividad económica y por lo tanto te puedes deducir la mitad del IVA. En renta no existe esa presunción, prácticamente es o todo o nada. Ahí hay mucho punto de conflicto con la Administración Tributaria, los gastos de reparación del vehículo, los gastos de gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, bajo nuestra experiencia, pues hay un punto de conflicto evidente que sigue y que se sustancia en los tribunales, y que a veces ganamos y a veces perdemos también. La inspección tributaria a la que tú haces referencia, que no duerme, que no descansa, nunca, porque... Ni en la pandemia. Ni en pandemia. ¿Por dónde van? Joaquín López Avellaneda, director del Departamento Tributario de PwC en Andalucía Oriental. ¿Por dónde van esas inspecciones de Hacienda en la actualidad? Mira, muy rápido. Está habiendo un incremento de la entrada de la inspección de Hacienda en los negocios. Entrada sorpresa, inspecciones sorpresa, eso está viendo y conviene estar bien asesorado sobre eso siempre ha existido, ¿no? O es que se han incrementado, ¿no? Eso ha existido y la ley, hubo un cambio, que no vamos a entrar en cuestiones más técnicas, en el año 2011, donde ha mejorado la posición de la administración para poder entrar. También es verdad que los tribunales pues también van acotando lo que puede hacer o no la administración. No vale entrar para ver o porque sospeche que se factura más o menos que la media, se pueden acudir a otros medios, ¿no? Uh-huh. Luego también en gastos deducibles de empresas, de IVA, de autónomos, son otros focos importantes. En Andalucía, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando compra un inmueble, pues bueno, también está siendo objeto de ciertas comprobaciones en aquellos que tratan de aplicar tipos reducidos en el impuesto, pues porque vayan a revender, ahí hay un foco también de conflicto, o en la propia valoración de los inmuebles, porque, bueno, encontramos que hay un nuevo actor en la valoración de los inmuebles, que es el valor de referencia catastral, que habréis oído, que también está siendo fuente de conflicto, o en la forma de determinar el valor por parte de la administración del inmueble que compro. Y ya en tributación local, pues ahí están las plusvalías municipales que siguen dando, pues... Que tampoco duermen. Tampoco duermen. O sea, tocamos los tres aspectos, el estatal, el autonómico con ITP y en tributación local, plusvalía municipal, que sigue todavía. Bueno, pues queríamos hoy, al comienzo de este 2023, en Andalucía Capital, hacer un repaso de cuáles son las principales claves, y hemos incorporado una voz a los colaboradores de este programa de Economía y Empresa. Joaquín López Avellaneda es el director del Departamento Tributario y de Fiscalidad de la firma PwC en Andalucía Oriental, con sede en Málaga. Te llamaremos en más de una ocasión, Joaquín, y gracias hoy por aportarnos a menos luces sobre qué hay que tener en cuenta al arrancar el año fiscalmente. Muchas gracias, Joaquín López Avellaneda. Muy buenas tardes. Gracias, Diego.